daños y perjuicios por supuestas calumnias e injurias. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La abogada Ari Lijalat, Graciana Peñaflor, señaló que Milei se encuentra mal asesorado por sus abogados. Los dichos de los periodistas están enmarcados en el interés público, por lo que están amparados por la libertad de expresión y la misma no puede ser sancionada por el Código Penal. La denuncia es inviable. Más allá de cualquier estrategia discursiva, existe la responsabilidad de no comprender que es el presidente de la nación, destacó el viernes en Bravo TV y agregó que lo que Milei hace con la libertad de expresión en el país es una forma de despotismo. Diputados de Unión por la Patria, encabezados por Pablo Carro, presentaron un proyecto para frenar el avance autoritario de Milei contra la libertad de prensa, ya que usa al Estado como aparato de intimidación para silenciar críticas y blindar un plan de ajuste brutal. Los legisladores cuestionaron la campaña de descrédito, intimidación y persecución de la actividad periodística y la denuncia presidencial contra los periodistas, con la que se pretende manipular la legislación vigente sobre calumnias e injurias ante la opinión pública, en una nueva escalada de incitaciones al descrédito y al odio por parte del presidente y su equipo de comunicación, utilizando la investidura y recursos públicos contra columnistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación. La diputada Marcela Colli, de Democracia para Siempre, presentó un proyecto para repudiar las declaraciones de Milei el 8 de mayo, cuando dijo que los periodistas son mandriles, ensobrados, prostitutas de los políticos, infradotados y lacra inmunda. Estas declaraciones constituyen una inadmisible estigmatización del ejercicio de la labor periodística y una amenaza directa al principio fundamental de la libertad de expresión, planteó la legisladora junto a legisladores radicales de la Coalición Cívica y Encuentro Federal. La dirigente del FIT, Miriam Bregman, se solidarizó con Ari Lijalat y demás periodistas denunciados. No puede haber indignación selectiva. El ataque físico a Roberto Navarro fue grave y esto lo agrava aún más. Creo que es necesario decir colectivamente basta a los ataques que van desde artistas como Lali Espósito hasta al reiterado zurdos van a correr o zurdos los voy a perseguir. Esos ataques no los realiza cualquiera, sino el presidente de la nación que maneja las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia del Estado, manifestó el viernes. La diputada radical Karina Banfi planteó tras la denuncia presidencial: estoy harta de enterarme todos los días de nuevas muestras de hostilidad del presidente hacia los periodistas. Pero saber que el presidente de mi país, elegido por el voto popular, ha iniciado una demanda por daños y perjuicios contra Ari Lijalat, Carlos Pagni y Viviana Canosa, invocando calumnias e injurias, es directamente inadmisible. En nuestro sistema jurídico, los delitos de calumnias e injurias están despenalizados. El uso de la vía civil para litigar estos casos es excepcional y debe evaluarse con criterios muy restrictivos. Cuando se trata del más alto funcionario del Estado, cualquier crítica o referencia tiene carácter de interés público. Por eso, toda acción judicial de su parte puede generar un efecto silenciador, advirtió el viernes. Detuvieron el viernes a 7 militantes radicales que hacían actividades de campaña por la candidatura de la legisladora porteña Lula Levy en el barrio porteño de Belgrano. Los vigilantes de la Unidad de Investigación Antiterrorista los demoraron durante 3 horas. Les retuvieron los documentos, revisaron la camioneta que tenía la consigna "A Milei le molesta la tos, a nosotros el ajuste salvaje", un mensaje reproducido por un altoparlante con sonidos de toses. La UCR repudió las detenciones en un comunicado. Le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que explique cuáles fueron las razones de esta autoritaria decisión e instó al gobierno nacional a respetar elementales derechos que tienen los ciudadanos en democracia.
La candidata a legisladora porteña, Lula Levy, de Evolución, anticipó que presentará una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Roy. El oficialismo impulsa una iniciativa para ampliar la Corte Suprema de 5 a 7 miembros. El Senado salteño, Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, aliado de Milei, presentó el proyecto que incluye una cláusula que establece que no más de 5 jueces pueden ser del mismo género. El Sindicato de Empleados de Comercio, liderado por Armando Cavalieri, rechazó la intromisión del Gobierno Nacional en las negociaciones paritarias y declaró el estado de alerta. La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, no homologó el acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresariales, que preveía un aumento del 5,4% en 3 tramos y sumas fijas que se incorporarían al salario básico a partir de julio. El gremio anunció asambleas informativas en los lugares de trabajo para comunicar a los empleados la vigencia del acuerdo y defender su aplicación, incluso sin la homologación oficial. El dirigente socialista Jorge Rivas se lanzó como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y pidió escuchar con atención las demandas sociales y conformar un frente amplio y plural que contenga distintas expresiones del campo popular unidas, en donde se prioricen las coincidencias por sobre las diferencias, porque en esta batalla no sobra nadie y tampoco sobra tiempo. El campo nacional y popular está desde hace 2 años enredado en su propia telaraña de reproches internos, frente a la angustia del ciudadano y de la ciudadana de a pie, como de toda la militancia, que no entienden por qué sus dirigentes se pelean. Desde la unidad socialista, llamamos a romper esa telaraña y a retomar el rumbo de la construcción de una sociedad más libre, más igualitaria y más justa, aseguró. Durante la mudanza de archivos para el futuro Museo de la Corte Suprema, se descubrieron en un subsuelo de tribunales 83 cajas con material nazi, enviado en 1941 por la Embajada Alemana de Tokio, en Tokio. El contenido incluye propaganda, libretas de afiliación y documentos que podrían arrojar luz sobre redes de financiamiento del nazismo. El Supremo, Horacio Rosati, ordenó su preservación y convocó al Museo del Holocausto para colaborar en la investigación. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El candidato a legislador porteño, Leandro Santoro, es ahora Buenos Aires. Presentó un proyecto de ley para ampliar la red de subtes, con la construcción de las líneas F y G. La iniciativa propone la creación de un fondo específico financiado con recursos existentes del ABL y patentes, sin generar nuevos impuestos. Además, contempla utilizar la mitad del fondo anticíclico de la ciudad, equivalente a 150 millones de dólares, y la emisión de bonos verdes destinados a proyectos de infraestructura que combaten el cambio climático. Cava, la candidata a legisladora porteña, Vanina Biasi, del FIT, apuntó contra el gobierno de Jorge Macri. Durante un recorrido el sábado por el barrio de Caballito, donde advirtió sobre las consecuencias de la especulación inmobiliaria en la zona. Los alquileres son impagables y hay una expulsión permanente de trabajadores. Planteó y cuestionó al PRO, a la UCR y sectores del peronismo por rematar tierras de la ciudad para la construcción de megatorres. También propuso la creación de un banco de tierras, créditos hipotecarios ajustados a los ingresos y un impuesto a las viviendas ociosas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El candidato a legislador porteño Manuel Adorni de La Libertad Avanza recorrió los barrios de Caballito y Belgrano. Lo acompañaron Javier y Karina Milei, los ministros de Desregulación Federico Sturzenegger, de Seguridad Patricia Bullrich, de Justicia Mariano Cuneo Rivarona, de Salud Mario Lugones, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el influencer oficialista Gordo Dan. Tenemos un gran desafío en llevar el modelo de la libertad a la ciudad donde no quieren bajar el gasto público,
quieren la agenda socialista con el ingreso universal, tasas subsidiadas, que es inflación, dijo Javier Milei en Belgrano. Santa Fe. Los docentes de la provincia finalmente rechazaron la propuesta salarial del gobierno. Los docentes estatales votaron por un paro de 24 horas el próximo miércoles, además de una protesta el jueves contra la reforma previsional. Los docentes privados también votaron el rechazo, pero aún no decidieron las medidas de su plan de lucha. El gobierno anunció que descontará el día a los docentes que hagan paro. Tierra del Fuego. Los docentes resolvieron realizar acciones gremiales esta semana en el marco del conflicto que persiste desde el inicio del ciclo lectivo. Analizaron la última mesa paritaria salarial y exigieron al Ministerio de Educación la liquidación inmediata de los aumentos y horas cátedra adeudadas, además de reclamar la devolución de los días de paro descontados por considerarlos un castigo económico injusto. La Pampa, la subsecretaria de Derechos Humanos, Paula Grotto, repudió la decisión del Gobierno Nacional de trasladar al represor Alfredo Astiz y a otros 12 condenados por delitos de lesa humanidad que estaban presos en Ezeiza a la unidad 34 de Campo de Mayo. La decisión de la ministra Bullrich es un hecho más en la política de impunidad y olvido respecto de lo sucedido durante el terrorismo de Estado. Estas maniobras negacionistas no deben ser permitidas, planteó. Entre Ríos. Gualeguaychú tuvo el alfajor más grande de Entre Ríos, presentado en la Feria Argentina del Alfajor, realizada este fin de semana en los galpones del puerto. Lo elaboró la empresa entrerriana Carpa Azul, pesó 310 kilos y midió 1,80 m de diámetro. Según los organizadores, más de 15.000 personas asistieron entre viernes y sábado. La feria reunió expositores de todo el país y una amplia variedad de alfajores. ¡Guau! ¡Qué alfajorón, no! Misiones. La producción de mandioca, la raíz con la que se elabora la fécula utilizada para hacer chipas, entre otros alimentos, cayó un 50% y atraviesa una de las peores crisis del sector. El precio, que debería rondar los 150 pesos por kilo, se paga entre 60 y 65 por la apertura de importaciones desde Brasil y Paraguay. La provincia produce el 80% de la mandioca del país y es la única con 11 industrias que la procesan para obtener fécula. Misiones. Se agrava la crisis yerbatera en la provincia. Los secaderos que operan para grandes industrias bajaron el precio del kilo de hoja verde, que debiera ser de 500 pesos, pero se paga entre 170 y 200. La desregulación eliminó los precios de referencia y dejó en manos del libre mercado el valor del producto. Aunque bajó el precio en góndola, el costo es altísimo. El empobrecimiento de más de 13.000 familias y el enriquecimiento de un puñado de industrias. Esto duele también. Córdoba. La fábrica argentina de aviones permanecerá cerrada desde hoy y hasta el miércoles. La decisión fue tomada por el directorio de la empresa anoche, según pudo conocerse, como represalia por el reclamo del viernes pasado. Los trabajadores vienen exigiendo el pago de salarios atrasados. La empresa informó que la suspensión de todo el personal se dispuso para garantizar la seguridad y para resguardar los bienes y sistemas de armas propios y de sus clientes. Tucumán. Identificaron en el Pozo de Vargas una nueva víctima de la dictadura cívico-militar. Se trata de Aida Villegas, una psicóloga catamarqueña secuestrada en noviembre de 1976. Con ella ya son 121 las personas identificadas en ese lugar, símbolo del terrorismo de Estado. Sus restos fueron extraídos por peritos del colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán. Qué terrible, Dios. Tucumán. Aida Villegas, cuyos restos fueron identificados, nació en Catamarca el 22 de julio de 1954 y se recibió de psicóloga en Tucumán. El 2 de noviembre de 1976 fue secuestrada por un grupo armado en el domicilio donde vivía con su abuela y hermanos en la capital tucumana. Su hermano Jorge sigue desaparecido. A partir de la difusión de la historia de la familia Oesterheld,
En el marco del estreno de la serie El Eternauta, aumentaron las consultas en abuelas de Plaza de Mayo por posibles dudas sobre la identidad. Si naciste entre 1975 y 1983 y crees que sos hijo o hija de personas desaparecidas o conoces a alguien, podés consultar o aportar información para encontrar a quienes faltan. Qué terrible eso, tantos años y todavía no aparecieron todos. Sigue el análisis. Análisis, bueno, por Lía Méndez. Con los graves problemas que enfrenta nuestro país, el modelo libertario profundiza su mano dura, represión a los viejos y cárcel a los niños. En diputados ya emitieron dictamen para tratar la baja de edad de imputabilidad. Las políticas de Milei en infancias y adolescencias los despojan de todos sus derechos, hambreándolos primero y encarcelándolos después. Los viejos se organizan, pero las niñeces siguen en total desprotección. Urge que la sociedad asuma esa lucha exigiendo la vigencia plena de sus derechos contemplados en la Convención. Lo que dicen los lectores y lectoras y audiencia. Con lo de la Corte, respecto a Milagro Sala, vuelve un poco más de odio hacia el ex Fernández, que debió haberla indultado a ella y a Cristina, y era justicia. No lo encuentro. Seguí vos. Vergüenza y escándalo. La corrupta Corte Suprema de Injusticia confirmó 15 años de cárcel para Milagro Sala, delincuente con toga, Hugo, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los mismos tipos que lamentan la caída de la ficha limpia impiden que se indague a un ministro y a una funcionaria, Carlos de Sáenz Peña. Otro tiro que no sale. Milagro, Cristina tiene un dios aparte y muchos ángeles full time. Lo del otro día, la ficha que se cayó, no lo creí hasta que vi la cara de los Penato. Buenas noticias, por fin. Gracias, Gladys y Josefa, por la compañía. Marta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aproximan elecciones donde los argentinos, la gran mayoría, no saben a quiénes están votando. Petty de San Marcos Sierra. Acompañemos con oraciones al Papa León XIV. Seguro nos defenderá de los ataques desaforados del innombrable. Eugenio de Corrientes. Más allá de todas las informaciones que alimentan nuestros cerebros, veo muy bueno incorporar el deporte. Hay muchos no intelectuales o medios intelectuales que consumimos deportes y de paso leemos toda la información. Gracias, saludos afectuosos, Carlos Córdoba, Las Parejas, Santa Fe. Se pasaron toda la sesión por ficha limpia en el Senado batiendo el parche de que no era un proyecto contra Cristina sino contra la corrupción de cualquiera. No le salió y a la hora de echarse culpas, tanto Milei como Macri y sus adláteres no disimulan y nombran a Cristina explícitamente. Llevan la mentira en la sangre. Ana de Don Torcuato. Bueno, y la última dice, gracias por informar. Vi en redes la imagen de un león vestido como papa y no creí que fuera en serio. Una vez más digo, desesperante todo en nuestro país. Y una vez más me pregunto, ¿qué votaron? María Eugenia Las Toninas. Veamos qué nos dice Ari Lijala de la denuncia que le hizo Milei. Bueno, vamos con ello. Acá tengo mensajes. ¿Tenés mensajes? Sí, pero seguí con eso. Yo después te los digo. Vamos a mostrar la denuncia. Esta es la denuncia que hizo. Denunciante Javier Milei. Denunciador Eli Jalad. El delito es calumnias o falsa imputación, injurias. Yo voy a aclarar que este delito ya no existe desde el 2009 cuando se trata de periodistas que hablamos de temas de interés público y el presidente es un tema de interés público. Por ende, en 2009, cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar con la despenalización de calumnias e injurias cuando se trata de funcionarios públicos, desde entonces ya no existe ese método que utilizaba Menem para perseguir periodistas. Ya salió una convocatoria desde el sindicato de periodistas para republicar la nota por la que el presidente me denuncia, pero no firmada por mí, sino firmada por todos los periodistas que la quieran firmar. Y se están sumando un montón de firmas de periodistas
para que sea una nota con firma colectiva, porque esto se trata de un derecho colectivo, que hoy me toca poner el nombre a mí, pero se trata de que el presidente no logre que haya miedo, que haya autocensura, que haya silencio y que los periodistas no dejemos de decir todo lo que tenemos que decir. Entonces acaba de salir, de hecho me llegó recién la convocatoria desde nuestro sindicato, en esto, ahora que estamos en modo Eternauta, el héroe es colectivo, yo no voy a ser el héroe individual de esto. El héroe tiene que ser colectivo, en nuestro caso el colectivo de periodistas y el colectivo más general de toda la sociedad que defienda la libertad. Yo no me voy a correr un centímetro del periodismo en el cual me formé. Yo no me voy a correr un centímetro. ¿Que me estresa y que me da miedo? Sí. Es necio no creer en eso. Que te denuncie el presidente no es normal. No tiene que pasar. Ahora, mi compromiso es que yo le voy a poner el cuerpo, la cabeza, la espalda, el laburo y el nombre a esto que es colectivo. Yo el viernes, particularmente, me hizo una denuncia penal por ejercer el periodismo profesional contando las cosas que hace su gobierno y contando también los peligros que hay en el discurso de Milei, que es un discurso nazi. Una denuncia penal. Poner primero el tape de Milei donde anuncia que había hecho esto dentro de las 6 horas que estuvo compartiendo con su vocero paraoficial, el Gordo Dan. Mirá. En el día de ayer firmé, digamos, 3 denuncias a distintos periodistas por mentiras, por ejemplo, por tratarme de nazi. Sí. La tienen bastante complicada porque, digamos, dentro de las personas que salieron a bancar mi posición está, por ejemplo, el presidente de Israel, o sea, Herzog. Sí, claro. ¿No? Digo, entre otras tantas personalidades que salieron a bancarme. Y desde el diario La Nación salieron a operar en la justicia para parar eso. Para que sepan cómo funcionan acá las cosas. Lo que hizo Pagni es muy grave y, digamos, y eso también le vale a Carrió, que también me dijo nazi, y, digamos, y un montón de gente que ha dicho esa barbaridad. Bueno, nosotros dijimos que tenía discurso nazi. Discurso nazi, ahora voy a mostrarlo y a meternos de lleno en el texto. Esto lo dijo en un programa con el Gordo Dan, en el contexto, porque siempre hay que hablar de los contextos, en el cual Milei viene diciendo que no se odia lo suficiente a los periodistas. El Gordo Dan, que era con el que hacían la puesta en escena comunicacional, salió a pedir que metiera presos a periodistas. Y jugada siguiente, Milei hace denuncia penal contra periodistas. Esa es la secuencia. Milei, vamos a mostrar la denuncia. Esta es la denuncia que hizo, denunciante Javier Milei, denunciador Eli Jalad. El delito es calumnias o falsa imputación, injurias. Voy a aclarar que este delito ya no existe desde el 2009 cuando se trata de periodistas que hablamos de temas de interés público, y el presidente es un tema de interés público. Por ende, en 2009, cuando Cristina Fernández de Kirchner decidió avanzar con la despenalización de calumnias e injurias cuando se trata de funcionarios públicos, desde entonces ya no existe ese método que utilizaba Menem para perseguir periodistas. Bueno, Milei la presenta igual, ¿sí? Esto le cayó en el Juzgado Federal número 6, que está interinamente a cargo del juez Daniel Rafecas, y va a intervenir la fiscala Paloma Ochoa en el caso. Milei firmó él, yo es algo que no había notado, pero ahí está la firma de Javier Gerardo Milei en la denuncia. O sea, se tomó el trabajo de, en medio de todo su trabajo de presidente, firmar de puño y letra una denuncia contra un periodista. Que yo digo y repito ya muchas veces, acá no se trata de mí, esto no es una denuncia a mí individualmente, acá de lo que se trata es de la libertad de expresión, es un derecho colectivo, y que lo vamos a defender de esa forma. Yo pondré el cuerpo, pondré mi nombre, tendrá mi nombre la carátula del expediente judicial,
Pero esto no es contra mí. Esto es contra todos los que digan cosas que el presidente no quiere que se digan. Y firma de puño y letra una denuncia por eso. Uno de los ideólogos del presidente, que es Agustín Laje, decía en estos días cuando le preguntaban qué pasaba con esto de que los voceros paraoficiales del presidente decían que había que meter periodistas presos. Y miren lo que decía Agustín Laje. Agustina dijo en las redes están pidiendo... Sí, en redes obviamente muchas de las que retuitea el presidente había por ejemplo un tuit donde decía el penitenciario periodístico y se empezó a votar a qué periodista meterías preso y muchos. Y Agustín dijo que fue una broma. Eso se llama clickbait. O sea, les están tomando el pelo. Ok. El problema lo tiene Clarín, que hace es una nota. Bueno, se ve que no era tan clickbait, porque después nos denunció penalmente. Así que no era tan clickbait. Y quiero hacer un comentario también de quién es el abogado de Milei. El abogado se llama Francisco Oneto. Tiene un programa en Carajo, en este mismo stream donde Milei pasó 6 horas. El programa se llama Estado de Sitio. ¿Por qué se llama Estado de Sitio el programa del abogado de Milei? Porque dijo esto. Escúchalo. Hablaste recién de conmoción interna y de la posibilidad de estado de sitio. Digo, ¿te parece una posibilidad real? Yo soy intendente de la Cava y te decreto estado de sitio, sí, por supuesto que sí. ¿A vos te parece? Presidente de la Nación, digamos, No, porque el estado de sitio se secreta por regiones, pero tenés razón, sí, por supuesto que sí. Me parece una posibilidad absoluta. Digo, porque eso no denota tampoco que el gobierno, en este caso, tenga el control de la calle, ¿no? Digo, el último que llamó un estado de sitio fue Fernando de la Rúa, ¿no? Hubo 40 muertos también. No entiendo por qué. Y si te quiero decir que por lo general el gobierno llama al estado de sitio si no tiene control absoluto de la calle, no tiene legitimidad. Vos llamas al estado de sitio porque decís, muchachos, hay que tomarle control absoluto de la calle, quedan suspendidas las garantías constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que su auto no es más su auto si está acá, es mío. Pero para vos es una posibilidad concreta. Perdóname diciendo tu nombre, no es una niñedad. Sí. Diego. Guido. ¿Pero esto no pasó? Bueno, pero ustedes no vieron lo que pasó. Te pregunto de verdad. Digo, vos eras abogado del presidente de la Nación, calculo, bueno, sos abogado del presidente de la Nación. No soy abogado, no soy su ministro de No, Justicia. está bien, digo, pero tendrás diálogo, digo, ¿te parece un escenario posible que el gobierno declare el estado de Sí, sitio? para mí, pero por supuesto que sí. Por eso se llama Estado de Sitio el programa del abogado del presidente. Porque no tiene ningún problema en establecer estado de sitio. ¿Cuál es el problema de matar 40 personas? ¿Cuál es el problema de eliminar las garantías constitucionales? Ese señor es el que firma la denuncia, junto con el presidente, una denuncia penal contra mí. Entonces, repito, no es contra mí. Porque lo que tienen en la cabeza es que no les molesta gobernar con violencia, establecer el estado de sitio. De hecho, así se llama, repito, el programa que tienen ahí, en el mismo canal, donde estuvo el presidente 6 horas. Y esto es constante. Simplemente para mostrarles ayer el tuit de una de las cuentas que se atribuye a Santiago Caputo, hablando de las elecciones en Salta, dice: voy a escribir personalmente la nueva constitución de la ciudad de Salta, donde tuvo la mayor cantidad, quedó primero la Libertad Avanza. Voy a escribir personalmente la nueva constitución de la ciudad de Salta, capital de la provincia homónima. Quedará prohibido ser zurdo y los periodistas irán presos apenas se reciban de la facultad. Llegan aires de libertad a la ciudad de Salta, EMAP, que es todo marcha acorde al plan. Esta cuenta se le atribuye, y él incluso creo que lo reconoció alguna vez, a Santiago Caputo. Entonces queda prohibido ser zurdo y los periodistas van a ir presos de una. Entonces no estamos en una situación de clickbait. Estamos en una situación donde está en riesgo la libertad de expresión y que eso pone en riesgo el resto de las libertades. Yo vuelvo a citarles, como al inicio del editorial, el texto de Samir Amin. Cuando vos no tenés libertad de acceder al dinero, a los medicamentos, a la comida, a una casa,
a recursos naturales, al agua, al gas, a los servicios, cuando te coartan esas libertades, la única forma de que esté legitimada que te saquen todo es que también se corte la libertad de expresión, de que todo eso no se pueda decir. Porque si no se dice, no pasa. O pasa igual, pero parece que no pasa. Y la condición de existencia de los límites a todo el resto de nuestras libertades, a la libertad de protestar, a la libertad de comer, a la libertad de trabajar, a la libertad de gozar, a la libertad de divertirse, a la libertad de acceder a la cultura, de todas esas libertades, es que se corte también la libertad de expresión. Si no cortan la libertad de expresión, no pueden sostener cortar las otras libertades. Por eso Milei está en contra de la libertad, pero la libertad en términos generales, en términos colectivos, de la libertad como sentido amplio. Y por eso nos denuncia. Y por eso repito, y lo voy a decir muchas veces, pues estoy convencido de esto, esto no es un tema individual. Esto no es una denuncia contra mí. Yo voy a estar y voy a poner el cuerpo y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero en el marco de un colectivo en el cual tenemos que defender, entre todos, la libertad de expresión como garantía de las otras libertades, que están todas en riesgo. Por tipos que no creen en la democracia, por tipos que no se le mueve un pelo hablando del estado de sitio, por tipos que tienen, además, discurso nazi. Voy a volver a pasar, para que se entienda y repetirlo una vez más, lo que escribí en la nota por la cual el presidente me hizo una denuncia penal. En la nota, que la nota habla de muchas cosas, pero puntualmente lo que le molestó, o dice que le molestó, pues yo creo que esto es toda una excusa, fue la mención a este video que está compartido por el presidente, o sea, avalado discursivamente y compartido por el presidente Javier Milei, donde trata a todos los que pensamos distinto como un virus. Me toca a mí, en este caso, que diga Javier Milei denuncia a Ari Lijalad. Pero no es una denuncia individual. No se trata de mí. Yo voy a poner mi parte. Yo no me voy a correr un centímetro del periodismo en el cual me formé,